Hola, buenas noches a todos. Formemos todos entonces, como siempre, la intención altruista dirigida a alcanzar el- la iluminación completa del estado de Buda para beneficiar, bueno, a nosotros mismos también, pero principalmente, en última instancia, para beneficiar a todos los seres. Y en ese espíritu entonces participemos de esta reunión. Ahora vamos a ver lo que son las 10 cualidades correctas. Y la primera es confiar en las consecuencias de las acciones kármicas desde el punto de vista correcto para la persona de capacidad inferior. Aquí, en realidad, todo este conjunto de 10 cualidades, Gampopa los encara considerando tres tipos de individuos, ¿no? Los de capacidad o facultades inferiores, intermedias o mayores, ¿no? Porque en realidad, bueno, cuando se trata de practicantes, hay practicantes que tienen una capacidad muy elevada y por lo tanto rápidamente pueden entender, pueden tener vivencia, y así también hay otros que tienen una visión más, limitada, no tienen mucha apertura, no tienen mucho coraje u otro tipo de aspectos y por lo tanto se los considera de capacidad inferior. No es para nada una cuestión peyorativa de clasificar quién es quién, sino que hay una realidad y hay gente que nace con ciertas cualidades y otros que nacen ya de entrada con otras cualidades. O sea que ese es un tipo de clasificación, es decir, aquellos que ya de entrada, por nacimiento, tienen más capacidad que otros, por condiciones que traerá desde una vida pasada, cuestiones kármicas, más afinidad con el Dharma, ha logrado más vivencias, ha logrado más experiencias meditativas o lo que fuera, y mejor karma también, y ya viene con una capacidad mayor, es decir, que capta enseguida el significado profundo de lo que escucha y todo lo demás, ¿o no? Entonces, eso es a lo que atañe a la gente que ya nace en forma natural, tienen más capacidad. Pero como nuestra mente es cambiante, y en realidad al ser cambiante también va a ir y va evolucionando y va también adquiriendo mayor capacidad, porque es una de las cualidades de la mente. Entonces esto también se aplica a la gente que por ahí empieza con cierto tipo de visión así limitada por sus capacidades, pero a medida que estudia el Dharma, que practica, que tiene vivencias, que recibe bendiciones y demás aspectos de la práctica del Dharma, entonces su mente también va facultándose con mayor capacidad y entonces adquiere más agudeza, digamos, en su inteligencia y en otros aspectos que hacen en la práctica a medida que va progresando en el sendero y va cambiando de inferior, pasa a superior, de superior después pasa a mayor. En realidad acá Gampopa lo encara como para ese tipo de gente que puede evolucionar. Independientemente de eso, hay cuestiones y hay casos también en los cuales, por una cuestión ya kármica, hay gente que viene anclada, digamos, en un cierto tipo de nivel por características X y que pertenece a ese tipo de nivel o de familia, como se lo llama, RIG. Entonces les cuesta mucho abrirse a verdades más profundas, por ejemplo. Si tomamos el nivel de las primeras enseñanzas del Dharma, que son las del Theravada, y a un practicante del Theravada, en rigor, por ahí cuando se le enseña de una vacuidad, que es la verdadera diferencia entre el Theravada y el Mahayana, es la compasión infinita y también la amplitud de la visión a nivel de la sabiduría, es decir, que ya la vacuidad extendida a todo, ¿no? A los fenómenos, a uno mismo, al yo, a la mente y absolutamente todo.
por ahí no le interesa, por ahí le resulta que eso es una visión nihilista, por ahí no la entiende muy bien y dice, bueno, eso es falso, y lo cuestiona. Es decir, que empieza a encontrar muchas trabas, y para eso entonces está diseñado ese camino también, que es un camino muy excelso dentro del budismo, que sería el del Theravada. Eso es lo que se quiere decir con cualidades que ya por una cuestión kármica uno tiene de entrada, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estos 10 son interesantes porque tienen que ver con lo que hace al sendero, que son el punto de vista, como siempre vemos, cuál es la visión, cuál es la dirección, cuál es la orientación, y también de dónde, qué es lo que tenemos que sostener a nivel de meditación como para lograr el objetivo final que estamos buscando. Entonces, este punto de vista, meditación y conducta. Eso es, digamos, la herramienta que se utiliza siempre en el sendero, con el fin de despejar todo aquello que oculta la base fundamental y permitir que esa base se manifieste en su totalidad, y eso sería el fruto. Los 3 kayas de Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, y el cuarto kaya, Svabhavikakaya, que es la unión de estos anteriores, los 3. Ok, entonces el primero de todos es, en tibetano, ya les leí el castellano, Yanta Pechuchuni, Le Jumrela Yeche Bani, Wampotame, Yanta Petawayen. Acá está hablando del karma y está diciendo confiar en las consecuencias de las acciones kármicas, y ese es el punto de vista correcto para la persona de capacidad inferior. Acá confiar es más bien creer, y en realidad cuando se habla con respecto al karma es lo más difundido en el mundo budista, es decir, la mayoría de las personas simplemente creen en la ley del karma, de causa y efecto, y en base a eso entonces ajustan su conducta, su manera de pensar, su visión, su perspectiva y todo ese tipo de cosas, pero sin necesariamente investigar mucho en qué consiste esa ley del karma. Karma significa acción, y a cada acción hay un resultado, es decir, causa y efecto. Es más bien esa cuestión de la causalidad, ¿no es cierto? Ahora, en realidad, cuando vemos en el mundo externo también hay causas y efectos, ¿no? En los fenómenos que nosotros vemos, las cosas que suceden en la naturaleza, si yo planto trigo, después crece y de una semillita se produjo una planta de trigo y se cosecha el trigo. ¿Cuál es la causa? En el mundo, digamos, así, el mundo o el nivel convencional, bueno, la semilla, las condiciones, la tierra fértil, el sol, el agua y qué sé yo, y eso deviene o da como un resultado la planta del trigo. Ahí no se habla en realidad de karma, eso es simplemente la mecánica habitual de la naturaleza. La naturaleza funciona de esa manera, es decir, se crean vientos y de pronto se crea un tsunami, o se crea también la lluvia, o las nubes y todo ese tipo de cosas, y eso en realidad, bueno, ocurre porque, bueno, así es el nivel convencional de las cosas inanimadas, por así decirlo, porque, bueno, tienen causas y también en base a esa causa surgen efectos, ¿no? Cuando se habla del karma acá también, en realidad se está refiriendo más bien al karma que se produce en nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia también hay causas y efectos, y es de eso de lo que estas personas y también nosotros nos preocupamos. Es decir, generar karma es una cuestión que tiene que ver con nuestra conciencia. Cuando hablamos de karma en estos términos y en la visión budista del practicante, en realidad es el karma que ocurre a nivel interior, es decir, en nuestra conciencia. Y tiene la misma mecánica, es decir, causa y efecto. Así como de una semilla de trigo solo puede producirse el trigo y no el arroz, entonces interiormente también, cuando una acción, karma, esté viciada por las aflicciones, ¿no? de celos, orgullo, esto y lo otro, acciones negativas dan como resultado
un fruto acorde con ese tipo de acciones, causa y efecto, inequívoco. Y el efecto es la experiencia de sufrimiento, etc. En cambio, acciones positivas, generosidad, amor, compasión, ofrendas y todo este tipo de cosas, generosidad, esos son acciones positivas, karma positivo, y inequívocamente eso va a dar lugar a un resultado positivo. Y eso es un funcionamiento interior de la mente, del karma. Es decir, que ahí en realidad está funcionando también la interdependencia de todos los fenómenos, porque causa y efecto son interdependientes, es decir, hay efectos que dependen de esa causa, es decir, que las cosas tienen un surgimiento dependiente también en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia produce también acción, las acciones mentales, que después, bueno, si nos impulsan a decir algo, entonces se transforma en una acción verbal, que siempre está acompañada con la mental. Y si después me impulsa a hacer alguna acción física, entonces ahí también hay un karma físico. El karma puede ser físico, verbal y mental, porque las acciones pueden ser físicas, verbales o mentales. De cualquier manera no podemos descuidar el karma mental, porque es tremendamente numeroso, aunque cada semilla es menos efectiva que cuando se une al verbal o al físico, igual deja rastros kármicos, y es por eso que lo tenemos que entender, que al ser inequívoco, al no fallar, digamos, karma que se produce en nuestra conciencia también va a dar resultados. Y es por eso que la persona del nivel inferior entonces tiene ese punto de vista, el punto de vista de que cree en la ley del karma. En realidad, cuando lo estamos encarando, de que de la forma en que el surgimiento de esos efectos es dependiente de la causa, es decir, hay un surgimiento o un nacimiento dependiente de una causa, eso ya más bien es la visión que ya se trata con muchísimo detalle dentro del Mahayana. Pero en realidad acá a lo que se refiere es la creencia. Acá está diciendo el que cree en la ley del karma, no necesariamente que cree porque lo estudió, porque originación dependiente, porque la interdependencia y porque etcétera, etcétera. Aparentemente hay mucha literatura en la India sobre el karma, pero en realidad en un mundo, digamos, budista como era el Tíbet, la grandísima mayoría de los tibetanos, naturalmente por una cuestión cultural, cuando nacían y lo que se les instruía a nivel de chicos en la educación y demás, era que había que cuidarse del karma. El karma era importante, entonces uno va formando ese tipo de creencia, es decir, que yo creo en la ley del karma. No importa muy bien cómo funciona, por qué funciona, si es determinista, si no es determinista, todo ese tipo de preocupaciones no atañen mucho a este tipo de nivel inferior. Simplemente cree. Acá Gampopa usa la palabra yichepa. Yichepa significa que cree, que confía, que por eso es que se cuida también del karma, ¿no? Y eso sería el punto de vista correcto de la persona de nivel inferior. El segundo es Chinangichu Tamche Nangwa Tongpa Rigpa Dan Tongpa Sunju Shir Topa Ni Wampo Drinki Yanta Betawayen. Y esto es saber que todos los fenómenos internos y externos son la cuádruple unión, forma y vacuidad, claridad y vacuidad, es el punto de vista correcto para la persona de capacidad intermedia. Acá es bastante extraña la manera en que está escrito. Yo voy a explicarlo de la forma en que Tsonyi Rinpoche, porque en realidad no se trata de una cuádruple unión. En el tibetano podría dar lugar a eso, pero en realidad vamos a ver que es un proceso en el cual dentro del Mahayana, en las enseñanzas del Mahayana, lo más importante es la compasión como motivación y también el punto de vista, que es la vacuidad. No una vacuidad restringida como en el Theravada, que simplemente se aplica a la existencia o no existencia del yo, sino una vacuidad ampliada a todos los fenómenos, ¿no?
Y bueno, se dice, por ejemplo, con relación a esto, que cuando Buda enseñaba la Prajnaparamita en el Pico de los Buitres, en Rajgir, habían practicantes del Theravada que no podían soportar lo que estaban oyendo. No estaban preparados para oír tal apertura en que nada existe. No, por lo menos en el Theravada, bueno, en los Shravakas, por ejemplo, el mundo de cosas se forma porque hay unas partículas indivisibles, como si fueran átomos o que se van formando uno más otro, que son indivisibles, y como resultado de eso se van formando las cosas que percibimos. O sea que hay como, todavía hay un respaldo de que algo existe en el mundo externo. Y también aplican el mismo razonamiento a la conciencia, que cada instante de conciencia es inherentemente existente, es decir, que tiene su propia identidad. Y eso también, en cierta manera, es como un solaz, porque no es como que te mueven el piso completamente. Hay algo en donde se apoyan todavía. Pero cuando oían que la vacuidad se extendía absolutamente todo, al yo, a la mente, a todos los fenómenos, inclusive también a Buda y a la omnisciencia, era demasiado. Y entonces tenían problemas para entenderlo. Habían algunos del Theravada que por ahí vomitaban, es decir, que realmente lo tomaban como un shock enorme, que es más o menos lo que se había mencionado de gente que está muy anclado dentro de un sistema por cuestiones y les cuesta mucho pasar de un sistema al otro. Pero acá entonces lo que empieza es, digamos, bueno, este es el punto de vista principal del Mahayana en la Prajnaparamita, que es lo que se habla, que los fenómenos son vacuidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Fenómenos son vacuidad. A ver, las apariencias son vacuidad, la vacuidad son las apariencias, no hay otras vacuidad que las apariencias y no hay otras apariencias que la vacuidad. Eso es fundamental, trata mucho con las apariencias, ¿no es cierto? Es decir, con los fenómenos, las cosas que nosotros percibimos con los ojos, que oímos con los oídos, que sentimos con la nariz, saboreamos con la boca y la sentimos también en el cuerpo. Son los objetos externos que se nos presentan. Pero también hay objetos internos, fenómenos internos. Acá está diciendo externo e interno. Y los fenómenos internos también, bueno, son los pensamientos, son las emociones, son los conjuntos que forman nuestra personalidad, los 5 skandhas, los ayatanas, que son los conjuntos que entre conciencia, ¿cómo se llama? Las conciencias sensoriales, los objetos de las conciencias sensoriales y también y la mente, y así sucesivamente, están los elementos, hay un montón de factores internos que también son vacíos. A eso se llega, es decir, ese es el punto principal que se nos presenta, que Buda enseña, y entonces ahí, digamos, sería forma y vacuidad. Ahí ya tenemos 2. Después está la cognición. Acá en vez de claridad yo lo traduciría como cognición. Cognición porque la vacuidad en sí mismo, en realidad es la vacuidad que a nosotros nos sirve. Porque los objetos inanimados, en esencia, también son vacuos, ¿no? Al decir que los fenómenos son vacuos, no es que los fenómenos están vacíos completamente, sino que la naturaleza de los fenómenos es que son vacíos, ¿no es cierto? Porque los fenómenos siguen apareciendo, pero lo que se extrae, digamos, de las apariencias tal cual se nos presentan en forma real, es esa justa realidad que nosotros le estamos asignando. Esa es la función de la vacuidad. Es decir, que esa realidad que nosotros le estamos imputando a los fenómenos es una falsedad que ocurre por nuestra ignorancia, porque los fenómenos en sí, la naturaleza de los fenómenos es la vacuidad. Porque si los fenómenos fueran vacíos completamente, como fenómenos, tampoco percibiríamos formas y sentiríamos olores y sabores y todo lo demás, ¿no es cierto? Sin embargo, todas esas cosas suceden, tanto en forma externa, en el exterior, como interiores, ¿no? Pensamientos, emociones, las sensaciones, impulsos, conciencia, todo este tipo de cosas también ocurren. O sea que no es que son vacías, lo que son vacías es la naturaleza de todo eso, que si bien ocurre, es decir, fenómenos, son vacíos,
son vacuidad. Y para eso tiene que haber una cognición que lo entienda, si no, no sirve. Es decir, a la mesa y a la montaña y al piso y a los autos y a todo lo demás, las cosas inanimadas, no les sirve que sean vacíos. En realidad sirve esa, digamos, convicción, esa conclusión final de que todos los fenómenos son vacíos, le sirve a la mente que entiende que son vacíos. Y ese es el tercero de los factores. Acá hay 4, ¿no? Vimos fenómenos, vimos vacuidad, y después está la cognición que entiende que no hay manera de convalidar la realidad de las cosas porque las cosas son vacías. Quiere decir que no tienen esta identidad propia, que no tienen una existencia independiente o una existencia real o inherente, sino que están vacías, son como si fuera el espacio, ¿ok? Y esa es una cognición, no estamos hablando ahí, aunque acá dice Rigpa no es el Rigpa de la mente natural, sino que simplemente es saber, conocer que los fenómenos son vacíos. Y ahí tenemos 3. Después entonces dice el cuarto que dice que en el tercero entonces se dice, bueno, ¿cómo es esta cognición que entiende a los fenómenos vacuos? Entonces, voy a resumir porque esto es un poco complicado. Fenómenos y vacuidad. Y después está la cognición que conoce a los fenómenos y vacuidad. Es decir, fenómenos y vacuidad sería uno, la cognición sería otro, la cognición que conoce la vacuidad. Ahora, esa cognición tampoco es una entidad, porque, digamos, la cognición, nuestra mente, no es, de vuelta, es igual que todos los otros fenómenos y carecen de identidad propia. Es decir, no hay forma de encontrar algún elemento identificable dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cognición, dentro de nuestra lucidez o nuestra claridad. No hay manera de encontrar algo constitutivo que podamos que sea tangible, digamos, ¿no? Que sea identificable. No podemos decir que es roja, no podemos decir que es amarilla, que es cuadrada, que es redonda. Es como el espacio, muy parecida al espacio. En el espacio tampoco. Se dice muchas veces, las personas comunes cuando se les dice mira al cielo, miran al cielo, pero ¿qué es lo que ven? Mirá el espacio. Sí, nosotros podemos mirar al espacio, porque hay una noción de objeto de espacio, pero ¿qué es lo que vemos en el espacio? No hay nada que podamos ver. Y lo mismo sucede cuando tratamos de ver si la mente realmente tiene algo constitutivo a nivel esencial. Y no lo tiene, porque entonces la mente es vacua. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que la cognición que percibía la vacuidad de los fenómenos, que entendía la vacuidad de los fenómenos, esa cognición también es vacía. Entonces el último, ahí es la unión, ¿no? Que dice Sun Tzu. Entonces, ¿cómo es esa cognición vacía? ¿Cómo funciona? ¿La vacuidad es distinta que esa cognición? No. La cognición y la vacuidad son totalmente indivisibles. Ese proceso de ver los fenómenos, de saber que son vacíos, esa cognición que percibe que es vacía y esa que son vacíos, es decir, que percibe o que entiende esa vacuidad, y esa cognición en sí misma también es vacía, esa unión indivisible de cognición y vacuidad, lo que vimos siempre, lucidez y vacuidad, es la unión indivisible, ¿no es cierto?, que hablamos siempre. Esos son, en realidad, estos 4 factores que son el punto de vista del practicante del Mahayana, es decir, el practicante ya de un nivel superior, porque ya está incluyendo la vacuidad de todos los fenómenos, la vacuidad también de la mente que percibe los fenómenos, de la cognición de esa mente que también es vacía, y esa mente también es una unión indivisible de la vacuidad. Quiere decir que al ser vacía no quiere decir que no es nada, sino que es una lucidez que es vacua, pero la vacuidad se manifiesta como lucidez y la lucidez en esencia es vacua, y eso es la indivisibilidad de lucidez o claridad y vacuidad. Entonces, en realidad, cuando acá dice la cuádruple unión, en realidad no es cuádruple unión, la unión es la última. Es decir, la progresión es esa que expliqué, espero que haya sido claro,
Pero en realidad cuando habla de la unión, está hablando de la última unión, la unión de claridad, cognición, lucidez y vacuidad, ¿cierto? Entonces es así que ese es el punto de vista del practicante intermedio. Esto está muy explicado en la Prajnaparamita, que es toda la serie de enseñanzas que Buda dio en el Pico de los Buitres, ahí en Rajgir, en la India, y que es muy extensa. Hay 12 volúmenes de la más extensa, que tiene 100.000 versos, y después están menores, hay de creo que 75.000 o de 70.000, no sé. Después hay una de 8.000, y después está la Prajnaparamita del diamante que corta todo, y después el sutra del corazón, que conocemos o del cual se habla muchísimo, en la cual ahí está ese diálogo entre Shariputra y Chenrezig. Buda simplemente es el instigador, con su, digamos, sabiduría y su influencia los hace hablar. Y ahí es donde se dice que la forma es la vacuidad es la forma, no hay otra forma que la vacuidad, no hay otra vacuidad que la forma. Y empieza a destruir absolutamente la identidad intrínseca de todo, desde la forma hasta la omnisciencia también. Entonces, es compleja la Prajnaparamita en sí misma, por eso después está el Madhyamika, que sería el camino medio que elucidó, digamos, Nagarjuna, y ahí lo elucida, es decir, que lo hace más explícito. Es decir, en general, cuando se estudia la Prajnaparamita, se estudia a partir del camino medio que enseñó Nagarjuna y su discípulo Aryadeva, y así sucesivamente, Chandrakirti, que son elucidadores, digamos, que explican la Prajnaparamita para que sea más comprensible para nosotros, porque si no es muy profundo. Y después también Maitreya, el próximo Buda, se le apareció a Asanga, que era un practicante también del Mahayana, y le dio los 5 tratados, en el cual enfatiza mucho lo del Buda, la naturaleza búdica, y también expone sobre la Prajnaparamita desde otro punto de vista. Y todo eso forma lo que se llama el Mahayana, porque tanto la escuela de Asanga, que sería el Chittamatra, es decir, la de mente única o solo mente, y la del Madhyamika, que sería el camino medio de Nagarjuna y Aryadeva, esos puntos de vista filosóficos pertenecen al Mahayana, ¿no? Entonces, desde en esa, digamos, dimensión, digamos, del Mahayana, el practicante de nivel, digamos, intermedio, bueno, su punto de vista es eso es lo que rige en el camino, eso es lo que en su práctica tiene que mantenerse presente. Ahora uno dice, bueno, pues entonces del Mahayana ya está, ya no comparte el punto de vista del nivel inferior, pero eso nunca es así. El del nivel del Mahayana incluye el del nivel inferior. Siempre en el budismo los más superiores incluyen todos los demás, no hay ningún tipo de exclusión. En realidad hay como un hilo conductor, digamos, que conecta todos estos distintos niveles. Es decir, cuando estamos hablando también del karma y la originación dependiente, el karma, la causa y efecto y demás, que el practicante del nivel inferior lo encaraba desde un punto de fe, realmente, porque creía en el karma sin investigar mucho. En el Mahayana también se toma lo que es el karma, pero al ver que el karma también es interdependiente, también el karma es ilusorio. Es decir, que dentro de las enseñanzas del Mahayana también incluyen el karma, aunque desde una perspectiva distinta. Pero aunque sea ilusorio, también hay que respetarlo, porque los efectos del karma, que son ilusorios, también uno los va a experimentar, aunque sean ilusorios. O sea que realmente la originación dependiente, todo este tipo de cuestiones que hacen al Mahayana propiamente dicha, también incluyen el punto de vista del ser inferior. Todo está incluido a medida que vamos subiendo en la escala de capacidades, ¿no? Ahí se incluyen todos los anteriores.
Ahora vamos al de capacidad superior, y este es Tacha Tache Topa Sum Yeme Topa Ni Wampo Rapki Yantakuetawayen. Esto sería el de la persona de capacidad superior. Saber que el observador, lo observado y la realización son indivisibles es el punto de vista correcto para la persona de capacidad superior. Bueno, esto ya lo hablamos muchas veces porque realmente hace a Mahamudra y a Dzogchen, ¿no? Cuando estamos viendo y hablando del punto de vista, sabemos que no hay nada que se está viendo en el punto de vista. Si bien hablamos de Tawa, que significa mirar, en realidad no estamos mirando ningún objeto. Es decir, no hay ningún objeto, digamos, a ese nivel que uno esté identificando como que tiene algún tipo de realidad. Por eso se dice que el punto de vista mayor o el supremo es la ausencia de punto de vista. Pero sin embargo, aunque no hay un punto de vista concreto, igual hay una cognición del estado natural que por sus mismas características no se lo puede llamar punto de vista propiamente dicho, tampoco se lo puede llamar punto de referencia. Dentro de esa ausencia de punto de referencia hay una cognición que no se lo puede considerar como que ha identificado, digamos, un punto de referencia. No hay un punto de referencia y sin embargo hay un punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista más elevado? Mahamudra Dzogchen es ese punto de vista que no puede ser visto porque el observador, no hay un observador que ve ese punto de vista. Y tampoco hay una realización de ese punto de vista, una comprensión o una vivencia de ese punto de vista, sino que estos tres son totalmente indivisibles. Ahí se ha trascendido completamente el dualismo, y trascender la fijación dualista es realmente la vivencia más superior, la suprema. Es decir, que en la práctica de Mahamudra Dzogchen, que atañe justamente al ser de capacidad suprema o superior, ahí estamos hablando de justamente eso, es decir, se ha trascendido completamente el dualismo. Es decir, cuando Linchen Repa, por ejemplo, que fue discípulo de Pamodrupa, ¿no?, uno de los fundadores de nuestro linaje, el discípulo de Linchen Repa fue Tsangpa Gyare, él fue el fundador del Rupa Kayo. Y Linchen Repa, yo esto lo he contado muchas veces, se retiró a hacer un retiro de 3 años, o lo que fuera, pero después de 3 o 4 días apareció frente a su gurú, a Pamodrupa. Y entonces Pamodrupa le dijo, pero no era que ibas a hacer retiro. Sí, fui a hacer retiro, a seguir las instrucciones que usted me dio, pero cuando me senté a meditar, vi que no había observado, que no había observador, que no había tampoco vivencia, es decir, que no había, trascendió completamente ese dualismo de observador y observado. Fíjense que si hay un observador, quiere decir que hay un objeto que se está observando, en base al cual podemos hablar de un observador. Y viceversa, hay un objeto observado porque hay un observador que lo está viendo. Ese es como funciona el dualismo. Pero si eso fuera el punto de vista del ser superior, entonces ya no habríamos trascendido el dualismo, sino que siempre hay un meditador que está fijado en un punto de referencia que se diría lo observado. En cambio, en la meditación de Mahamudra Dzogchen, el verdadero punto de vista es la ausencia de punto de vista. Y si hay ausencia de punto de vista, entonces quiere decir que hay una ausencia del observador que está mirando ese punto de vista, porque es decir, por supuesto que hay una visión, pero esa es la visión suprema. La visión suprema es ver aquello que no se puede ver. Aquello que no se puede ver es justamente la ausencia del punto de vista. Es decir, la ausencia de objeto que uno está mirando. Esto es medio confuso, pero es la única manera de hablarlo. Porque cualquier otra cosa que digamos automáticamente nos pone en una comprensión totalmente dualista. ¿Entienden? Entonces, se habla de que hay una visión. ¿Cuál es la visión suprema? La visión suprema es que la mente ve aquello que no se puede ver.
porque no hay nada que se pueda ver, no hay nada en la mente natural, no hay nada en la naturaleza búdica que uno pueda realmente identificar como algo concreto. Siempre tiene que ver con el aspecto de la vacuidad. Todo esto se desarrolla porque si no fuera vacío, entonces sí habría algo para ver. Pero justamente porque es como el espacio, no hay nada para ver. Y aunque no haya nada para ver, el hecho de no ver nada y de no encontrar nada para ver, la visión, hay una visión, pero esa visión, la visión que ocurre es ver aquello que no se puede ver. Eso también destruye la noción de visión como algo concreto que está ocurriendo. Y eso es lo que acá está diciendo el tercer elemento, porque acá dice 3 elementos, ¿no? Observado, observador y la realización, que es decir, la vivencia del observador y el observado. Acá hay 3. Está diciendo que hay el objeto, no hay objeto. No hay objeto observado. El observador, no hay un observador, no hay un yo que esté observando. Es simplemente la cognición vacua que está observando. Si es vacua, no hay tal cosa como observador. Pero hay una cierta visión. ¿Qué tipo de visión es? Eso es lo que conecta a los dos. Es la visión de aquello que no se puede ver. Y no se puede ver porque no hay objeto y pues tampoco porque hay observador. Y por lo tanto no se puede hablar de visión tal propiamente dicha. Entonces estos 3, observador, observado y la realización son indivisibles. Quiere decir que se ha trascendido el dualismo. Me parece que me entusiasmé un poco con este tema, se me fue la voz. Bueno, ese es entonces el de capacidad superior, ¿no? Ahora vamos a la meditación. A la meditación también de estos 3 niveles. Y entonces dice, Mikpar Tsichikla Nepani Wampo Tama Yantapet Gompayen. Entonces, permanecer en el samadhi, permanecer sin distracción, concentrado en el apoyo elegido, es la meditación correcta para la persona de capacidad inferior. Eso es verdad, es decir, los que practican de capacidad inferior, la meditación ¿en qué consiste? Consiste en permanecer sin distracción, de tal manera que la mente esté quieta y la claridad de la mente permanece quieta en el objeto de meditación. Hay un objeto de meditación. Y ese objeto de meditación, bueno, en el Theravada tienen sus enseñanzas, permanecen fijos en el objeto de meditación. ¿De qué manera? Bueno, ellos lo que enfatizan son las 4 nobles verdades, también la ley de la interdependencia de los 12 vínculos y todo ese tipo de cosas, pero realmente la meditación principal del Theravada son las 4 aplicaciones de la presencia mental. Entonces está la presencia mental aplicada al cuerpo, aplicada a las sensaciones, aplicada a la mente, ahí ya van los pensamientos y todo eso, y después aplicada también al samadhi, que sería el estado meditativo, en algunos casos se lo llama al dharma también, pero ya ahí es realmente el nivel de shamatha. Entonces, en base a esa aplicación, de los 4 aplicaciones de la presencia, siempre hay un objeto. Está el cuerpo, está también, digamos, después las sensaciones y así sucesivamente, pero en base a eso después, de alguna manera empiezan a ver que en realidad, como todas las cosas cambian y demás, tampoco hay tal cosa como objeto y demás, y naturalmente de esa manera entran en el vipassana del camino del Theravada. Yo no lo conozco muy bien, pero eventualmente todo eso lleva a que no hay un yo que esté experimentando todo eso y disuelve la noción de un yo real y concreto. Ahí tómenlo con pinzas un poquito, porque yo no lo conozco mucho, estoy hablando un poquito abuelo de pájaro, ¿no? Pero en realidad, en todo momento, se está hablando de una fijación que tiene un punto de vista, que tiene un objeto de meditación,
al cual se fija concentradamente sin distracción, ¿no es cierto? Eso es prácticamente la meditación del ser de capacidad inferior. Después, permanecer en el samadhi de la cuádruple unión es la meditación de la persona de capacidad intermedia. Entonces, esta es la meditación de vuelta. ¿Cuál era el punto de vista? El punto de vista en realidad es aquello que vimos, es esa unión, en última instancia, es esa unión indivisible a la que se llega luego de esos 4 aspectos, esa unión indivisible de claridad y vacuidad. Ahora, ese es el punto de vista, en realidad. El punto de vista es justamente aquello que se tiene que sostener en la práctica de meditación. La meditación lo que hace es justamente crear. Meditación significa familiarización, y la única manera de familiarizarnos con ese punto de vista es que se sostenga en el tiempo y forme una cierta continuidad. Bueno, lo hemos visto muchas veces. Entonces, tenemos el punto de vista y tenemos la meditación y después tenemos la conducta. Y la conducta en realidad es de qué manera reaccionamos o respondemos ante algún evento. En el caso de la meditación formal también hay conducta. Y en el caso también de la conducta en nuestra vida cotidiana, bueno, en general, cuando se habla de conducta, se habla de qué manera nosotros nos conducimos en la vida cotidiana, ¿ok? Pero en cuanto a la meditación, si nosotros, lo voy a mencionar ahora porque después se va a estar más claro también, si tenemos el punto de vista, entonces la función de la meditación, el punto de vista es identificar justamente cuál es, dónde, qué es lo que se va a sostener. Si no hay un punto de vista, la meditación no sabe qué sostener. Le tenemos que dar algo a la meditación para que sostenga y que se forme una continuidad con la cual familiarizarnos. ¿Con qué nos estamos familiarizando a partir o por medio de la meditación? Al punto de vista. Y el punto de vista realmente es aquello que nos introduce a la naturaleza absoluta de nuestro ser y de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el Mahayana, el punto de vista son esta unión indivisible, ¿no? Que incluye estos 4 factores que habíamos hablado y que hace que los 4 factores de fenómenos, también de fenómenos, de vacuidad, de la mente que entiende la vacuidad y también de la misma mente, eso en esencia están unidos a la vacuidad y eso es lo que se mantiene a partir de la meditación. Ese es el punto de vista de un practicante del Madhyamika, es decir, la vacuidad y los fenómenos en unión indivisible y esa cognición también que conoce a los fenómenos también en unión indivisible. En el Mahayana, en realidad, se comienza, el acceso hacia la naturaleza absoluta, el Vipassana, digamos, del Mahayana, que sería la meditación que está acá mencionando, en realidad empiezan con el análisis de los objetos que estamos percibiendo, fenómenos, como dice fenómenos, ¿no es cierto? Acá habla del primer punto, el primer factor son fenómenos, y luego empiezan a ver si las cosas se originan o no se originan. Si hay una planta, por ejemplo, ¿cómo se llegó a ese fruto? ¿En qué momento deja de ser una semilla? ¿En qué momento el tallo comienza a ser y cuándo desapareció la semilla? Y así cuando vamos buscando no podemos discernir. Hay una cuádruple análisis que las cosas no surgen por sí mismas, no surgen de una causa externa, ni por ambas, ni por ninguna, y en base a eso van destruyendo y van viendo que las cosas no tienen un nacimiento que se puede identificar y por lo tanto se puede decir que son vacías también, porque no tienen algo que nació. Algo que no nace es algo que no puede demostrarse que tiene una identidad propia. Entonces de ahí ven, bueno, ¿quién hizo ese análisis? El análisis lo hizo el yo, con todo, esa es la cognición de la cual estábamos hablando, el yo de la cognición que ve que las cosas son vacuas, y después, ¿de dónde surge ese yo? Se encuentra que ese yo no existe, está el tercero que es la mente, de dónde surge la noción del yo, que analizó todo y que llegó a la conclusión de que las cosas son vacuas, está la mente, esa claridad, esa mente, esa cognición.
Entonces ahí recién llegan a la cognición. Y entonces ahí analizan que la cognición también es vacua y llegan a esa unión indivisible de cognición y vacuidad. Es ahí como llegan al punto de vista, empezando por los objetos y terminando en la mente que resolvió todos esos pasos anteriores. Y ahí también disuelven la existencia absoluta de la cognición, de nuestra conciencia. Entonces la meditación consiste en mantener justamente esa unión final a la cual se llega luego del análisis, de mucho estudio, porque se encara todo con mucha meditación analítica. Y entonces la meditación final es esa, la meditación también analítica consiste en eso. Tanto la meditación analítica, en estudiar todo ese proceso, como la meditación también contemplativa, en la cual ya la mente se posa en su propia vacuidad, es decir, vacuidad y mente en unión, y eso es el punto de vista, y la meditación contemplativa consiste en sostener ese punto de vista, ¿okay? La convicción a la cual se llegó. Y eso sería la meditación del ser o del practicante del Mahayana, que sería el de intermedio, ¿no es cierto? Ahora vamos al superior. Entonces, perdón, ahí, es decir, si vamos de vuelta a la tríada desde el punto de vista de meditación y conducta, en la misma meditación también hay conducta. Porque, ¿cuál es la conducta? Porque no siempre podemos sostener sin distracción esa continuidad, ¿no es cierto? Entonces, la conducta es cuando hay distracción, ¿qué hacemos? Y cómo volvemos a recobrarlo. Entonces, ahí están las instrucciones sobre la conducta, ¿no? Y por eso, es decir, la función de la conducta, de la meditación desde el punto de vista, es realmente hacer que nuestra mente esté en un sendero que nos lleve a la iluminación, no en un sendero de distracciones que nos mantengan samsara, ¿ok? Por eso es una triada que funcionan orgánicamente entre sí, y los tres deberían estar presentes. Permanecer en el estado sin conceptualización, en el que meditador, el objeto de meditación y la meditación misma son indivisibles, es la meditación de la persona de capacidad superior. Gomche, Nyamlen, Sum, Yermechin, Mi Mikpe, Nangla, Nepani, Wangporrapki, Yatape, Gobayin. Bueno, acá es parecido a lo del punto de vista. En realidad, la meditación es que siempre se habló de que en Mahamudra Dzogchen se habla de que la meditación es la no meditación. Porque en las meditaciones anteriores se mantiene todo con la presencia, y en la presencia también hay un cierto esfuerzo. Entonces uno mantiene, porque la meditación en los casos anteriores es más bien un estado. Por ejemplo, en Shamatha, la meditación es un estado y se tiene que sostener con una presencia con esfuerzo, porque si no, no se puede sostener. Y todo eso está bien, porque pertenece al ámbito de una cognición, una conciencia que todavía está siendo conceptual. No se han trascendido los conceptos en la práctica de Shamatha. En cambio, en la práctica de Mahamudra o Dzogchen, en el cual el punto de vista es Rigpa o Tamelkishepa, mente natural. Esa mente natural, como vimos, no es algo que se ve, etc., ¿no? Ya lo vimos en el punto de vista. Estamos hablando de algo que es intangible. La meditación, que además que trasciende los conceptos. Es decir, ya estamos en el nivel fuera de la mente, fuera del intelecto. Entonces ahí realmente lo que más prima es la no modificación. Si nosotros intervenimos para producir una continuidad de ese punto de vista, entonces estamos creando una meditación. Esa es una meditación que requiere cierto esfuerzo desde el punto de vista de la presencia para que eso se sostenga en el tiempo. Pero ese esfuerzo lo hace alguien, y ese alguien es el yo. Entonces ese no es el punto de vista del ser superior, es la meditación del ser superior. En la meditación de Mahamudra y Dzogchen, que atañen al ser superior, la meditación se le llama como la no meditación. La meditación es una no meditación sin distracción. Es decir,
Distracción en este caso es cuando uno pierde el punto de vista y ya está, en vez de estar en la mente natural, de la continuidad, que la continuidad sea la continuidad de la mente natural, esa claridad se reifica, pierde la conciencia o la noción o la percepción de su propia vacuidad y se vuelve la claridad normal. Ahí nos hemos distraído. Entonces por eso es sin distracción y sin modificación. Esos dos aspectos de sin distracción y sin modificación, que no estamos interviniendo, que no estamos tratando de prolongarlo deliberadamente, en esos dos aspectos a ese se los llama no meditación. Porque si realmente nos distraemos, ya perdimos el punto de vista. O sea que ahí no hay meditación para el punto de vista del ser, para la meditación del ser superior. Y si intervenimos, ahí también perdemos la continuidad genuina o la continuidad del genuino punto de vista. Porque al intervenir hemos creado, hemos fabricado un punto de vista. Y por lo tanto, entonces, ya estamos meditando, porque nuestro punto de vista, es decir, nuestra cognición se volvió real, reificada, y de esa manera eso ya se transformó en un estado y se transformó en meditación. Entonces, desde el punto de vista superior, no hay objeto en el que meditar, no hay meditación tampoco, y no hay quien esté meditando, ni meditador, ni meditación, ni objeto, sino que estos tres son indivisibles. En esa cuestión, en esa condición en la cual lo que está continuando es el genuino punto de vista de la mente natural, es decir, el punto de vista de Mahamudra y de Dzogchen, ahí no hay meditador, no hay meditación propiamente dicha, y el punto de vista o aquello en lo cual se está meditando tampoco es el objeto de meditación porque no hay punto de referencia. Acá lo dice, yo no sé si en esta traducción, está en la traducción, no está en la traducción. Sí, dice objeto de meditación, pero acá dice Gomcha. Gomcha quiere decir objeto de meditación, Gomche quiere decir meditador, y Nyamlen quiere decir práctica, la práctica de la meditación. Sum y Hermepa, que son estos tres, son inseparables y además no hay un punto de referencia. Esto no está en la traducción. Yo dije que lo había traducido, pero no está en la traducción. Punto de referencia es importantísima. Cuando decimos Mikpa Mepa, quiere decir no hay foco, no hay un punto focal. En esa no meditación no hay un punto focal. Que si hay un punto focal, entonces hay un punto de referencia. Y ya tenemos un objeto en el cual algo o alguien o lo que fuera toma una referencia. Hay un punto de referencia. La ausencia completa de punto de referencia es verdaderamente la meditación. En Shamatha hay un punto de referencia, ¿no? En Shamatha con apoyo el punto de referencia es la respiración o la llama de una vela o una visualización, los distintos objetos que usamos. Hay un punto de referencia y la mente es el otro polo del punto de referencia que se posa en ese punto de referencia. En Shamatha sin apoyo, ¿cuál es el punto de vista? El ahora, ¿no? Ne, yu, rik, quietud, movimiento y conocedor del quietud y movimiento. Todos esos son puntos de referencia. Hay punto de referencia ahí. Si hay un punto de referencia, eso no es vacuidad, porque la vacuidad significa que no hay en esencia ni observador, ni observado, ni observando tampoco. Es decir, todo se trasciende y en la meditación del punto de vista, en la meditación del ser superior, se trascienden todos estos, tanto meditador como meditando, es decir, la práctica, como objeto en el cual se está meditando. Esos ocurren en una forma totalmente indivisible, son inseparables. Si fueran separables, ya tenemos ahí ¿cómo se llama? Un foco, un punto focal en el cual se posa nuestra atención. Y no es así. Ok, yo sé que esto es medio top, pero medio elevado, hay que pensarlo un poquito, pero bueno, es así. Ahora vamos a la conducta. Le jumdre miki drebushin somweni wangpotame yantakwechubayin. La conducta del ser
inferior, o no ser inferior no está bien, pero el ser, digamos, de capacidad inferior, cuidarse de las consecuencias de las acciones kármicas con tanto cuidado como el usado para proteger los propios ojos, es la conducta de la persona de capacidad inferior. Bueno, esta es la conducta de, particularmente, no tanto en la meditación formal, pero la conducta en la vida cotidiana. El ser de la capacidad inferior, lo que más le preocupa es experimentar sufrimiento. Y sabe que si no cuida sus acciones físicas, verbales y mentales en su vida cotidiana, va a generar karma negativo que le va a resultar en sufrimiento. Entonces, acuérdense que en el Theravada lo que prima es justamente que uno está buscando el nirvana, es decir, trascender el sufrimiento, literalmente la traducción de nirvana, que es la quietud, esa ausencia de sufrimiento. Entonces, por supuesto que la conducta de un ser de capacidad inferior, cuyo punto de vista era ese cuidado y respeto formidable de la ley del karma, es que también su conducta va a estar cuidada, va a tener ese tipo de no quebrar la ley del karma haciendo acciones negativas. Comportarse como si todos los fenómenos son un sueño o una ilusión es la conducta de la persona de capacidad intermedia. Entonces la conducta del ser superior, bueno, esto ya no tanto dentro de la meditación propiamente dicha, porque bueno, la mente ahí está realmente en la meditación del Mahayana. ¿Dónde está la mente meditando? Está en la vacuidad. ¿Cuál es el objeto, entre comillas? Es la vacuidad. Desde el primer bhumi hasta el 10º bhumi, el objeto, digamos, la meditación formal es la vacuidad. Y la mente que está indivisible de esa vacuidad. ¿Ok? Entonces, ese es el objeto de meditación. La meditación formal del primer bhumi y del segundo y del tercero no cambian en cuanto al objeto. Sí va cambiando porque la claridad misma, la experiencia, digamos, la vivencia de esa vacuidad, por supuesto que se va ampliando y volviendo cada vez más profunda, más amplia, más vasta, más ilimitada a medida que se acerca uno al 10º bhumi. Pero en realidad no cambia desde el punto de vista de en qué se está meditando y cuál es el objeto. Eso sería bhumi tras bhumi. Ahora, desde el punto de vista del post-meditativo, que sería en la actividad cotidiana, ahí sí hay diferencia entre un bhumi y otro, porque ahí van resolviendo ciertos problemas, o digamos que en el segundo bhumi entonces hay menos distracción hacia el espectro dualista y se perfeccionó la paramita del primer bhumi, así sucesivamente. Digamos que hay diferencias desde el punto de vista del post-meditativo. Si hay que clasificar a un practicante, si está, en qué bhumi está, uno se fija en el post-meditativo, no tanto en el formal. Pero en realidad, ¿cuál es lo que rige, la conducta que rige para un practicante del Mahayana? Es conducirse como si todo lo que está viendo es ilusorio. Por supuesto, idealmente tendría que ocurrir eso en forma instantánea, como una vivencia inmediata. Pero si no ocurre y uno es practicante del Mahayana, entonces la conducta es entrenarse o comportarse, ¿no? Conducirse como que todo lo que está sucediendo, las situaciones, las emociones internas, los objetos de los sentidos, las formas, también los sonidos y todo lo demás, cuando uno lo percibe, bueno, ¿cómo lo percibimos nosotros? Como que son reales. Pero en realidad se manifiestan, sí se manifiestan, pero son como si fueran las imágenes que vemos en una película. Entonces, el entrenamiento de un practicante del Mahayana, la conducta, cómo se conduce, digamos, en la vida cotidiana, se conduce de esa manera, percibiendo que
todos los fenómenos son ilusorios, son como si fueran una película. ¿Ok? Esa más bien sería el practicante del Mahayana. Por supuesto que no todos los practicantes del Mahayana están en los bhumis. Yo acá recién expliqué lo de los bhumis, o expliqué que la mente es vacua y de todo lo demás. Eso sería el caso ideal de un practicante del Mahayana. Acordémonos que siempre Gampopa tira la vara más alta, es aquel que ya ha vivenciado la unión indivisible de cognición y vacuidad. ¿Ok? Pero bueno, si no se llega a eso, por lo menos una convicción intelectual de que eso es así, y eso entonces se refleja también en la conducta de la vida cotidiana, y en la vida cotidiana del ser de capacidad de intermedio, entonces es lo que prima es eso. Es decir, que todo lo que está percibiendo, si bien por ahí en un primer momento lo reificó, porque en realidad es natural, ya digamos no tiene la vivencia, se recuerda inclusive, bueno, todo esto es ilusorio, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que ese recuerdo, porque uno llegó a la convicción de que todo es como una película, es muy útil también. Y en un practicante del Mahayana, bueno, esa es la práctica de su conducta, así como en el anterior era de cuidar mucho la ley del karma. En el del Mahayana no solo cuida la ley del karma, sino que percibe absolutamente todo, o se entrena o se conduce como si percibiera todo, como si fuera ilusorio, porque es ilusorio. Ahora, si tuvo la vivencia de la vacuidad, entonces naturalmente va a percibir todo como ilusorio, sin necesidad de que manualmente lo ajuste como para conducirse como si fuera ilusorio. En realidad el texto dice tsundu, tsundu quiere decir de la manera en que fueran ilusorias, ¿no? Por eso está bien traducido esto, comportarse como si todos los fenómenos son un sueño. Otra manera de entenderlo sería comportarse al ver que todos los fenómenos son un sueño, pero eso entonces incluye o excluye a un montón de practicantes del Mahayana que no han llegado a esa vivencia, ¿no? Y pues no tener ninguna conducta, en la conducta correcta de la persona de capacidad superior. Esto no sé muy bien cómo se aplica en el post-meditativo, ¿no? Porque en realidad los practicantes de Mahamudra, Dzogchen, los que tienen la vivencia, también actúan, hacen stupan y todo lo stupas, templos, dan enseñanzas, digamos que hay acción, aunque yo creo que acá lo que quiere decir es que en todo momento tampoco hay una noción de un actor, de una acción, de algo que se está enseñando. Ya es un nivel tremendamente superior si es que lo vamos a entender desde ese punto de vista. Pero desde la acción dentro de la práctica de meditación, porque ahí también está presente la acción. Eso, no crean que la conducta se refiere exclusivamente al postmeditativo. Mayormente para el que está meditando varias horas por día, ahí hay conducta también. ¿Cuál es la conducta? La conducta, de vuelta, por eso yo en general lo explico como la respuesta que tenemos ante un evento que surge. Y cuando estamos practicando en Mahamudra, en Dzogchen o en lo que fuera, de pronto por ahí, en Mahamudra mismo y en Dzogchen mismo, ¿cuántas veces dijimos que Rigpa o Tamelki Shepa en realidad no tienen preferencias? Porque justamente, constantemente es esa cognición que es consciente de su vacuidad, y en el espacio de la vacuidad no hay nada que bloquee nada. Y por lo tanto también las cosas que manda el alaya, Vijnana, es decir, el alaya principalmente, todas las impresiones kármicas positivas y negativas no se han agotado. Entonces de pronto surge un pensamiento de odio y eso va a ocurrir en Rigpa. Y va a ocurrir también, digamos, en la mente natural, Tamelki Shepa, lo mismo, el punto de vista. Eso ocurre, no hay preferencia, no es que la mente o Rigpa o la mente natural, lo único que van a aceptar es pensamientos o emociones positivas y nunca aceptar, no, ni acepta ni rechaza. Ese es fundamentalmente el camino del Mahamudra, es ni rechazar ni aceptar. Cualquier cosa que surja, eso es el sendero del Mahamudra. ¿Por qué? Porque justamente la visión del Mahamudra está abierta a que surja cualquier cosa, igual que en Dzogchen. Dentro de Rigpa también ocurre lo mismo. Ahora, ¿cómo nos conducimos cuando surge y la mente, en vez de estar quieta, sin ningún pensamiento, es totalmente sumida en la mente natural, en su esencia? De pronto hay un pensamiento.
¿Cómo no va a haber si no agotamos el alaya? De pronto va a haber una emoción de odio, una emoción de celos, un recuerdo, lo que fuera. Ahí interviene la conducta. O nos dejamos llevar por eso y ahí perdimos la conducta del Mahamudra, del ser superior, o simplemente lo autoliberamos. Entonces la conducta, pero cuando autoliberamos, ¿qué es lo que hace Rigpa? Está deliberadamente aplicando la liberación, por ejemplo, rechazando como en el primer caso, o transformando como en el Mahayana, o simplemente al percibir la verdadera naturaleza de lo que está surgiendo del pensamiento y la emoción, que es idéntica a Rigpa, entonces no hay ni rechazo ni transformación, sino que simplemente se autolibera. No hubo conducta, no hubo acción. Por eso acá está diciendo la conducta del ser superior es no actuar. Así como decíamos que el punto de vista supremo es la ausencia de punto de vista, y es decir, ver aquello que no se puede ver, y la meditación suprema es la no meditación, la acción suprema o la conducta suprema es no actuar. Y principalmente yo creo que esto se aplica mucho, más bien en la meditación formal, porque no entiendo muy bien cómo se aplica digamos, a lo cotidiano, digamos, cuando uno reanuda, se levantó de la meditación formal y reanuda y come y cocina y habla y todo lo demás. Entonces, la única manera en que yo lo puedo entender, en ese caso, ya es a un nivel ya prácticamente de Buda. Como que siempre se dice, para Buda, Buda en sí mismo, su percepción personal, ni apareció, ni no apareció, ni habló, ni no habló, ni enseñó, ni no enseñó. Toda la enseñanza fue como un eco, un reflejo de la situación con los demás seres. Digamos, la gente lo veía como que transpiraba o que comía y que iba al baño, pero para Buda no vino, ni fue, ni nada. Justamente ese es el nivel totalmente trascendente. Y quizás ahí entonces uno puede entender la no acción. Pero bueno, eso yo lo dejo picando porque la verdad es que no lo pude constatar con los lamas, ¿no? Y finalmente, Danzenya Nyomompa Tata Jechu Jeshi la Sonwani Wangpo Rap Deng Tama Sumke Yantape Trueta Yeno Tene Yantape Chuchu Yeno. Entonces ese es el último que dice la constante, hay que no tener ninguna conducta, no sé muy bien. También puede ser que se aplica la espontaneidad, pero lo que pasa es que Chopa es conducta y es también acción. O sea que quizás no tener ninguna conducta como Chopa, quiere decir no seguir ninguna regla y ser espontáneo. Es directamente cuando se aplica como Machopa, ¿no? Es decir que eso se aplica, por ejemplo, a los siddhas, a los seres de altísima realización. Machopa significa que son totalmente espontáneos. Por eso es que no siguen ninguna convención y todo lo demás. Bueno, no sé muy bien. Bueno, no me quiero, ya más o menos expliqué eso y ahí hay ciertas dudas, por eso no lo quiero seguir hablando. Entonces, el último es la constante disminución de las emociones aflictivas y de la fijación en el yo. Son el signo correcto de progreso para personas de cualquier nivel de capacidad. O sea que eso es lo que siempre dijimos, es decir, ¿cuál es el signo de un practicante? No es tanto de elevados puntos de vista y todo lo demás, que por supuesto también, pero el signo realmente ¿cuál es la vara que uno tiene que mirar a ver si está progresando? Si sus emociones aflictivas y su fijación egoica, el egocentrismo, disminuyen y se van apaciguando y van eventualmente a la desaparición, digamos, entonces eso es realmente el signo de que uno está progresando en el sendero. No hay que buscar grandes signos de realización como clarividencia y poder volar y hacer milagros y todo lo demás, no. Lo importante es cómo sabemos que vamos progresando. Si nuestras emociones aflictivas van disminuyendo y nuestro egocentrismo también va disminuyendo, bueno, eso es una prueba de que estamos progresando en el sendero. Esto se aplica a los tres niveles del
ser de capacidad inferior, intermedia y superior. El superior también, por más superior que sea, también, si dice que es un practicante del Mahamudra, puede practicar Mahamudra muy bien y demás, pero todavía es alguien que se enoja muchísimo, que tiene un montón de parcialismos, que realmente no tiene compasión o todo lo demás, bueno, quiere decir que algo está pasando, no es un signo, no tiene signos de genuino progreso, correcto, acá hablando del correcto progreso, ¿ok? Bueno, vamos a ver las preguntas. Acá hay una que dice, explicar qué son los Herukas. Los Herukas son las deidades masculinas coléricas y semicoléricas, ¿no? Chakrasambhara, Vajrasattva, Heruka, y todas las que son entre coléricas, que ya son bien airadas, ¿no? Como Guru Trapo o Dorje Troll, por ejemplo, o también Vajrakilaya, esos son Herukas, ¿no? O también semi-Herukas, por ejemplo, Chakrasambhara no es súper airado, pero es semi-colérico, también se lo llama. Son masculinos, ¿no? Las deidades masculinas coléricas o también semicoléricas. Creo, ¿eh? Se dice que por el hecho de que el samsara es sin principio, no hay experiencia que no hayamos vivido en el samsara. Si en el samsara hemos vivido todas las experiencias imaginables, ¿podemos pensar que hemos tenido contacto con Buda muchas veces? Sí, por ahí sí. Unos. Sí, podemos decir eso, supongo, ¿no? Por ahí después, por ahí hemos tenido contacto con los otros Budas anteriores en infinitas vidas, pero evidentemente no hemos hecho nada para cultivar ese tipo de contacto, ¿no? O por ahí sí, por ahí ese contacto es lo que hace que en estos momentos uno esté en contacto con el Dharma, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuento de... Bueno, ya lo conté tantas veces, pero bueno, también lo oí muchas veces, o sea que de una persona que va a uno de los más discípulos, los discípulos más, ¿cómo se llama? Bueno, más avanzados, por así decirlo, de Buda, que daban ordenación monástica, y alguien le viene y él le dice no, que no veía, a partir de su clarividencia, que tenía una semilla para recibir la ordenación monástica. Entonces la persona estaba triste y fue a Buda y le preguntó, y le dijo, no, eso no es así. En una vida vos eras, no sé, esto es raro porque yo lo leí como que un chancho que era perseguido por un perro, y después en los libros que traduje dice un perro que estaba perseguido por un chancho. De cualquier manera, uno de los dos corría porque alguien lo perseguía, de pronto hay una stupa, y entonces circula alrededor de la stupa mientras era perseguido, y eso era una causa que luego germinó para que tuviera las condiciones como para tener la ordenación monástica, ¿no? Entonces, quizás, yo no sé, solamente Buda puede decir cuál es la causa que después dio un resultado, pero no es inimaginable que por ahí algún contacto que hemos tenido con un Buda después germinó en ahora que tenemos contacto con el Dharma, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia puede haber entre un practicante del Dharma que ha tomado refugio y otro practicante que no lo ha hecho? ¿Un precioso renacimiento humano aplica solo a los budistas? No sé muy bien. Puede ser que una persona sea budista sin que tenga esa consagración, digamos, como budista. Por supuesto, uno es budista cuando toma refugio y uno es no budista cuando no toma. Pero alguien que por ahí se ha convencido de que las cosas, todo lo que es compuesto cambia y es impermanente, que todo lo que está contaminado es sufrimiento, y que ve que las cosas no tienen, ni el yo tiene existencia inherente, ni las cosas tampoco, es decir, la vacuidad y la ausencia de identidad en el yo,
bueno, los 4 sellos, ¿no? Y que hay una trascendencia, por ahí uno llegó a la trascendencia de alguna u otra manera y entonces sería budista aunque no es budista, ¿no? O sea que en realidad no se dice que las condiciones para tener un cuerpo humano precioso es haber sido budista o no, sino más bien acciones que hayan sido realizadas con una pureza completa, con pureza de los 3 venenos, ¿no? Ahora, es difícil pensar el veneno de la confusión de la ignorancia, supongo con un nivel de la confusión de la ignorancia muy leve, no sé muy bien, esa es la explicación. Como es muy difícil hacer acciones muy puras, es muy difícil conseguir pero yo nunca oí que es porque uno ha tomado refugio anteriormente. Supuesto que los que tomaron refugio anteriormente tendrán más condiciones para renacer como en contacto con el budismo, ¿no? ¿Por qué los seres de los planos de felicidad y los seres de los planos de sufrimiento tienen existencias increíblemente largas en comparación con el plano humano o animal? Justamente por el karma positivo que han generado. Karma positivo significa que han socavado enormemente la fijación egoica y eso se manifiesta como cualidades o distintas características que alejan la experiencia de sufrimiento, ¿no? Como vidas muy prolongadas, pero también no solamente cualidades, también los infiernos y los pretas viven muchísimo más que los seres humanos. Hay unos infiernos, la Avicii, por ejemplo, es como se vive varios kalpas, o sea que no es solamente con acciones positivas o acciones negativas, ¿no? Las acciones de mucha intensidad, tanto positivas como negativas, bueno, una de las características es que la experiencia de lo que significa la longitud de una vida es como que uno experimenta mayor. Cuando tiene acciones negativas muy fuertes, acá me lo decís vos, los seres de los planos de felicidad y los planos de felicidad increíblemente largas en comparación al plano humano o animal. ¿Por qué con el plano humano? No sé muy bien, en realidad. El humano es así, vive esto, pero se dice también que en otras épocas vivían muchísimos siglos, no sé muy bien. Realmente, si vos vas a las escrituras, a veces hay cosas que no condicen con la ciencia que conocemos, pero se dice que en épocas de otros Budas, los seres humanos vivían varios miles de años, ¿no? Y que la vida se fue acortando hasta la vida que vemos ahora, que nosotros tenemos en estos tiempos, ¿no? O sea que no hay nada fijo realmente, y depende un poco del karma, cuán burdo se va volviendo en esta época. No sé muy bien cómo contestar esta pregunta. En la visión suprema, entonces, si no hay objeto y sujeto, no hay tampoco samsara ni iluminación. Es por eso la no meditación, porque ya no hay nada que hacer, porque no hay nadie quien lo haga. No. La no meditación, estamos en el sendero todavía. Cuando se habla de no meditación, eso ya, digamos, es el último punto, digamos, del desarrollo espiritual. Pero no se aplica a eso. Se aplica cuando todavía estamos en el sendero y es una característica de qué tipo de meditación estamos haciendo. En Mahamudra se habla de 4 yogas. El último yoga se habla el yoga de la no meditación. Esa no meditación no es lo mismo que cuando estamos hablando, en este caso, el tipo de meditación que uno está haciendo. Cuando uno practica la no meditación como parte del sendero, luego llega la no meditación, que es lo que vos te referís, en la cual no hay ninguna diferencia entre meditación formal y posmeditación. Quiere decir que uno nunca sale de la continuidad de Rigpa o de la continuidad de mente natural. Y de esa manera, entonces ya llegó al nivel superior de Mahamudra, que es la antesala de Buda. Prácticamente es un Buda. Le falta muy poco para ya la completa iluminación. Entonces, en ese nivel, una persona que haya trascendido y está siempre en la continuidad del punto de vista, la continuidad del punto de vista también es que no hay ni Buda, ni seres y todo lo demás. Lo que lo separa justamente de la última, digamos, iluminación es que todavía continúa percibiendo o sintiendo o teniendo, digamos, vestigios. Es como cuando se acabó el perfume de un frasco
líquido, y vos olés y todavía sigue teniendo perfume. Lo que queda es eso, es el perfume del dualismo, el perfume de las características que siempre le asignábamos a las cosas. Entonces vos me estás diciendo acá que no hay ni samsara ni iluminación. Bueno, justamente lo que los separa a estos seres del estado búdico es que todavía tienen un impedimento mínimo, muy sutil. El perfume del frasco persiste, y en el cual todavía siguen percibiendo budas y seres como que en algo son distintos. Samsara y nirvana, todavía hay algo que uno puede decir, esto es samsara y esto es nirvana. Es la fijación, tsenjin se llama. Tsenma quiere decir las características. Cuando nosotros vemos las cosas como reales, vemos que las cosas tienen ciertas características. El fuego quema. Entonces el calor del fuego es una característica intrínseca del fuego. Pero como no hay fuego, tampoco hay características intrínsecas. ¿Ok? Eso, nosotros nos movemos constantemente así, de la forma burda. ¿Qué quiere decir características? O características que nosotros percibimos, porque vemos todo como real. Entonces las cosas tienen sus características, tienen sus cualidades. Y cualidades y cosas se reafirman como que tanto las cualidades como las cosas son reales, porque nosotros las experimentamos de esa manera. Y le damos esa realidad que en realidad es ficticia. Bueno, esa fijación en las características de las cosas sigue, según tengo entendido, hasta el último bhumi, el 10º bhumi. Lo que separa el 10º bhumi de la budidad completa, o después están los otros bhumis, bueno, que sea del Vajrayana, que ya no entremos en eso, pero lo que separa al bodhisattva más alto de la budidad es ese vestigio, ese perfume en el frasco de que todavía hay cierta diferencia. Mientras que en el nivel de budidad, digamos, completa, ahí se llama Tagnyam, se llama Takpa y Nyampa. Takpa quiere decir que todos los fenómenos siempre fueron puros, desde el principio y perfectos, Takpa. Nyampa quiere decir que no hay diferencia entre un fenómeno y todo, incluyendo budas y seres, samsara y nirvana. Y la no meditación, digamos, el yoga de la no meditación, el budismo, es así. Yo creo que al final de todo uno llega también a esa realización. Ahora, en lo que se refiere a lo que hablamos hoy, no es ese nivel. Estamos hablando de la meditación como práctica, ¿ok? Y en el camino, porque estamos en el camino, se habla de meditación, de punto de vista de meditación y conducta, todavía está hablando de camino. Y todavía, entonces, la meditación a la cual se refiere Gampopa es el tipo de práctica de meditación que estamos haciendo. Y para el ser superior, la meditación suprema es, no hay diferencia, no hay división entre meditador, meditando y también objeto de meditación. Pero como práctica, ¿ok? Acordate que estamos en el camino todavía. Y dentro del camino hay todavía, por supuesto, hay mucha influencia de la laya, de las impresiones kármicas, y también las cosas se presentan como samsara, nirvana, confusión y un montón de cosas, ¿no? Cuando se dice que los semidioses están en permanente guerra con los dioses, ¿significa que ellos viven juntos al igual que los humanos y los animales? No sé muy bien cómo es eso. Lo que dicen en las escrituras es que, digamos, en las enseñanzas, los asuras están abajo, ven a Indra y el reino de los 33 se llama, ¿no? Que sería el reino de los deseos, donde tienen todos esos placeres y todo ese tipo de cosas, pero ellos, digamos, si bien tienen un nivel de devas, no tienen los mismos frutos de placeres y de satisfacciones que tienen los devas, por eso entran en guerra, porque lo que rige ahí es los celos, ¿no? Pero no es que comparten, aunque por supuesto si hay guerra, evidentemente tiene que haber algún tipo de interacción, ¿no? Entonces no sé muy bien, no creo que estén en una misma habitación asuras y devas,
así como nosotros tenemos un perro en la habitación y un ser humano. No creo que sea así, no sé muy bien, pero no se habla de que conviven en una misma dimensión, pero sí que se juntan para pelear, por supuesto, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice. No sé si eso es sentido figurado o cómo hay que entenderlo realmente, ¿no? Todos los Bhumis se alcanzan, ocurren como humanos o ya algunos renacen en otra tierra. No, siempre se habla de un ser humano, yo no sé muy bien cómo... No, yo creo que en otras tierras, por ejemplo, la tierra búdica o el reino búdico de Amitabha, como sabemos, siempre lo dijimos, ahí va cualquiera, aunque esté en un bhumi o no bhumi. Ahí va el que quiso ir ahí y fervientemente lo invocó y lo quiso, etc. En los otros, Akshobhya, Ratnasambhava, Amoghasiddhi, etc., los otros reinos búdicos, según tengo entendido, solo se puede acceder cuando uno ya ha llegado a un cierto nivel de bodhisattva. Si no, no puede acceder ahí. Entonces, cuando accede a ese reino búdico, por ahí está en el 8º bhumi y tiene que todavía transitar el 9º y el 10º en ese reino búdico. No sé si eso te contesta, pero creo que no solamente a nivel humano, algunos bodhisattvas ya están en un bhumi. Lo que pasa es que los que están en ese bhumi ya pueden manifestar en la tierra y en todos lados como varios miles de manifestaciones al mismo tiempo. Se dice que el bodhisattva del primer bhumi ya puede manifestar tulkus, 100 tulkus, y el del segundo bhumi 1000, y así sucesivamente. Eso en el segundo volumen está muy explicado, también en el Adorno Joya, la liberación de Gampupa, está muy bien explicado. Pero termina siendo un poco demasiado matemático todo. Entonces, por suerte, Kunga Tenzin finalmente dice, bueno, esto hay que entenderlo de una manera figurada, no hay que tomar que 1, 2, 3, 4, 57, 95, 99, 100, punto, ya está. No hay que tomarlo así, sino que realmente es para explicarnos la potencia gigantesca de lo que significa llegar al primer bhumi, y después llegar al segundo y llegar al último bhumi, ¿no? O sea que si están en un reino búdico, estos bodhisattvas del 8º, 9º, 10º bhumi, por ejemplo, reinos búdicos, estos Akshobhya, Amirati, todos estos reinos búdicos, ¿no?, que hay, un parcao, todos bueno, son distintos reinos búdicos, ¿no?, de los budas de las 5 familias. Yo no creo que quiere decir que están estancados ahí, sino que justamente como son del 8º bhumi, simultáneamente están manifestando también formas en los distintos niveles de reinos búdicos impuros para seguir su acción altruista de entrenar a los seres y llevarlos a la iluminación. Están anclados ahí esperando iluminarse, ya están con mucha capacidad para ayudar a los demás seres, ¿no? ¿Podrías volver a explicar la naturaleza de los fenómenos es ilusoria en relación o contraste a los fenómenos son ilusorios? No, es decir, cuando uno dice... No, yo dije la naturaleza de los fenómenos es vacía, creo, ¿eh? La naturaleza de los fenómenos es vacía, no quiere decir que los fenómenos son vacíos, porque si no, no aparecerían, ¿ok? En cuanto a los fenómenos en sí mismos, son ilusorios. Lo único que los hace reales es la confusión de nuestra ignorancia. Pero la naturaleza de los fenómenos es ilusoria, y si nosotros los vemos como reales es por un problema de ignorancia y de confusión, nada más. Pero en sí mismos los fenómenos son ilusorios, y cuando una persona ya los puede ver, los va a ver como ilusorios. Ahora, los fenómenos no son vacuos, siguen apareciendo, ahí hay algo que está apareciendo, que es la ilusoridad de los fenómenos. Hay un sueño que aparece. Cuando estamos soñando, hay un sueño, pero estamos dormidos y lo tomamos como real, pero hubo un sueño. Ahora, la naturaleza del sueño es que es vacía, es decir,
Perdón, quiero aclarar, cuando yo, por ahí lo dije, pero no sé si realmente yo dije exactamente eso, puede ser que lo haya dicho en el, digamos, fragor de la explicación. Lo que sí quise decir es que los fenómenos, no es que los fenómenos en sí mismos son vacíos, la naturaleza de los fenómenos son vacíos. Para enfatizar que por supuesto que quedan los fenómenos, forma es vacuidad, vacuidad es la forma, hay forma, pero es vacía. Es decir, si no, estaríamos de una visión totalmente nihilista, es decir, que los fenómenos son vacíos, quiere decir que ni siquiera se aparecerían, como el espacio, por ejemplo, que no aparece, no hay nada así perceptible. Sin embargo, hay fenómenos. Lo que pasa es que la naturaleza de los fenómenos es vacía, eso es lo que quise decir. Ahora, justamente como la naturaleza de los fenómenos es vacía, es que los fenómenos son ilusorios. Tienen naturaleza ilusorio, tienen naturaleza vacía y son ilusorios en sí mismos también, ¿ok? Bueno, me parece que es así. Puede ser que algunos practicantes del budismo Theravada cuestionan las enseñanzas del Vajrayana, Mahamudra y Dzogchen. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, seguro. Cuando vas a Birmania o Tailandia o, digamos, esos países que son eminentemente Theravada, creo que sí. Si son muy tradicional Theravada, es así, un poco, ¿no? Es decir, no. Por ejemplo, cuando toma las enseñanzas del Vajrayana, hasta muchos practicantes hay chinos, por ejemplo, del Mahayana, que nosotros, acá el centro Mahayana, ¿ok? Los centros chinos del barrio chino, por ejemplo, son de Mahayana. Y cuando vinieron los lamas que establecieron el centro, Dozon y Chuya Rinpoche, los dos que establecieron nuestro centro Tongjuling, en aquella época, en 1986, este grupo se enteró y fueron y enseñaron ahí, dieron iniciaciones y todo lo demás. Y no tenían un maestro, pero después vino un maestro. Y entonces yo los fui a visitar, como ellos habían invitado a los lamas, yo los fui a visitar, fuimos con Juani y también, por cortesía, invitamos a que diera una charla. Ahora, cuando estábamos hablando con este maestro de Mahayana, él dijo que, de acuerdo con su escuela, el Vajrayana era una perversión del budismo, porque había sido distorsionado por el Tantra hinduista, que no era realmente genuino. Bueno, Juan y yo nos quedamos callados y después yo lo invité y siempre yo me preguntaba, bueno, ahora cuando enseñe en Juncal, todavía estábamos en Juncal, ahora cuando enseñe en este ámbito Vajrayana, como es nuestro ámbito de Tongjuling, ¿va a decir eso o no lo va a decir, no? Bueno, efectivamente lo dijo en el ámbito y yo lo tuve que traducir, ¿no? O sea que ni el Mahayana acepta Vajrayana. O sea que Theravada casi seguro que tiene muchos cuestionamientos con el Vajrayana y las deidades y el mantra y todo ese tipo de cosas. Me parece que no lo aceptan, ¿eh? Todos pasamos por todos los reinos durante nuestras incontables... Sí, se dice que sí, justamente porque son infinitas. No solo eso, hemos sido infinitas veces animal, infinitas veces eso, infinitas veces... Infinito es ahí ya es inconcebible lo que significa. Entonces se dice que sí, que hemos todos pasado por todas las vidas. Es lo que se dice, qué sé yo. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a dedicar el mérito entonces, como siempre. Sunandi tamje zigbani tune nyebe branam tamje chegana je mala tubai sibe zole doa. Okay, nos vemos el domingo o el viernes. A ver, hay más mensajes. Ah, bueno, no, pero ya está. Listo. Chao. Nos vemos el
la próxima.